Eso. Que las niñas sepan que pueden ser doctoras, científicas, ingenieras, químicas, o sea, que no haya límites, presidentas, pues, o sea, el niño y la niña, tanto niña como niño, pues no debe haber esa desigualdad en ese sentido. Y creo que, digo, no sé desde cuándo se celebra o se conmemora esta fecha. Desde hace 10 años. Desde hace 10 años, no tiene mucho, pero sí es muy importante y que se conmemore siempre a lo grande, y que en las escuelas también, no sé si en las escuelas hacen mención o hacen un evento o algo, porque de alguna forma las niñas tienen que cambiar su visión. También mucho tiene que ver lo que pasa en la casa, cómo son los roles y los estereotipos, en la escuela. En la escuela, que es algo básico. A veces a lo mejor en la casa, pues desafortunadamente hay una familia tradicional patriarcal, pero si la escuela hace la diferencia, pues la niña se puede llevar otras ideas. No lo sé, pero sin duda alguna esta fecha es importante. Y cada programa de Universo Violeta creo que nos vaya construyendo algo distinto en nuestra esencia. Existimos las mujeres en Chiapas que estamos haciendo programas de mujeres, en fin. Multifacéticas, ¿no? Pero bueno. Yo creo que más que nosotras dos, ¿eh? Porque no saben realmente. Tener estos espacios que creo que podemos compartir con otras personas en ese su espacio Universo Violeta. ¿En dónde? En el 7. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad estamos muy contentas de estar en otra emisión de este es Universo Violeta. Y bueno, en este mes de febrero es importante mencionar que pues hay muchas fechas importantes, pero una de ellas, y que bueno, pues hoy vamos a platicar respecto a eso, es el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, que se conmemora el 11 de febrero. Y pues en esta emisión estoy acompañada de mis queridísimas amigas Alejandra Robelo. Hola, hola. Paulina. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos y queridas amigas y amigos de este su Universo Violeta? Hola, ¿cómo están? A todas y todos les mando un gran saludo y recordarles que estos viernes especiales en los que estamos las tres conductoras, Paulina Condre, Sandra y su servidora Alejandra, vamos a estar platicando de temas de interés para todos y todas las que nos ven. Así que el día de hoy escogimos un temazo justamente referente al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora ¿qué día? El 11 de febrero, que ya pasó, pero como todavía estamos en el mes de febrero, es importante mencionarlo y de hablar de mujeres científicas que desafortunadamente desconocemos, porque también lo digo, o sea, hay alguien experta en esta mesa, es la doctora Sandra, pero siempre es importante que conozcamos quiénes son estas inventoras, estas mujeres científicas que la historia las ha invisibilizado. Y bueno, creo que es importante mencionar que al final, dentro de nuestra cotidianidad, siempre de manera, creo que ha sido lamentablemente como muy normal, pues tenemos como cierta aversión hacia la ciencia experimental y exacta. Como que se ha dado que las niñas y los niños en la escuela pues no les gusta tanto las matemáticas, la física, la química. Bueno, yo me he encontrado con eso. Pero dentro de estas como adversiones que existen, además de que también tiene mucho que ver las personas que imparten clases, hay otro problema más ahí que tendríamos que agregar, que tiene que ver con los ejes de análisis que trabajamos en nuestro programa. Y es que, díganme, ¿a cuántas mujeres científicas ustedes conocen? Pues bueno, para empezar, yo que soy abogada, que también es una ciencia social, pues justamente estamos reflexionando algunas veces con Paulina y con Sandra y con muchas otras amigas feministas, desde mi ciencia, que es el derecho, ¿cuántas mujeres puedo tener como referencia en la escuela, en la universidad, digamos, ya no en la maestría y el doctorado? Vamos desde el inicio en la universidad y se los pregunto a ustedes que nos ven, si tienen referencias, si son abogadas como yo, abogados, tienen referencias más allá de los básicos del derecho, que siempre son los padres del derecho, ¿no? Desde Roma y demás, pues no, francamente no. Cuando nos hacemos esa pregunta de qué abogadas conoces que hayan no solo promovido cambios jurídicos, sino que instituido una ley, promovido una reforma. Bueno, ahora que soy feminista de poco tiempo hacia atrás, en mi formación puedo detectar una, dos, a la fuerza, Sandra, Pau.
No, digamos, en las materias en las que estudié, que fueron más de 30 materias durante 5 años, ni una sola referencia a las mujeres científicas. Pues en eso. mi caso yo te podría decir, digo, la verdad es que, y hasta eso lo sé, porque creo que de algunos lo vimos en la primaria, en la secundaria, la de Marie Curie, no sé si Marie lo estoy Curie, Curie, no sé si lo estoy pronunciando bien, que es como la mujer científica que más conocemos de Por alguna excelencia, forma. Digamos, ¿no? Por Ya todos excelencia, sabemos. o sea, que son la que más conocida. Y también conozco a 3 científicas negras porque vi una película de que eran científicas de la NASA, pues, o sea... Pero dentro de tu expertise, Pau, Tú No. eres comunicóloga. Sí, claro, pero como estamos hablando de No, pero es que mujeres hay, científicas... eso es importante mencionar lo que dice mi querida Ale, que hay que vindicar el papel de la científica social, porque también son científicas, que si bien es cierto, las brechas, o más bien el número de mujeres en ingeniería, en matemáticas, en física, son menores, también en la antropología, en el derecho, en la comunicación, en las humanidades, pues también hay científicas que han hecho grandes aportes, pero en la escuela, ¿cuántos entonces libros? yo creo que tendríamos primero, para que el público que nos esté escuchando pueda entender el concepto, es definir científica o científico. Me parece perfecto. Creo que por ahí empecemos para que podamos entender, porque a lo mejor mi concepto de científica es diferente, en mi ignorancia es diferente al de Ale o al tuyo, pues, ¿no? Entonces, empecemos definiendo ¿Qué es una persona que hace ciencia? O Sí, una persona que es científica, que está dedicada a la ciencia. Bueno, una persona que está dedicada a la ciencia es aquella que realiza investigaciones en el campo en el que se formó. O sea, ya sea matemáticas, en el área de sociales, en humanidades, en artes también podemos decir que hay incluso una categoría que es creación artística, que también está como denominada como esta parte de investigación, ¿no? Y que también hay gente que está documentando y está haciendo, por ejemplo, investigación. Tengo un amigo muy querido que es músico, acerca de los registros sonoros que han habido a lo largo del tiempo, y que también eso es investigación, porque se planteó una pregunta, hubo un protocolo, y están haciendo también como una serie de documentos. Entonces, una persona científica es aquella que resuelve problemas, o sea, plantea problemas, resuelve problemas y aporta conocimiento para que la sociedad viva mejor en cualquier campo disciplinar. Fuera de esta idea de la ciencia es la bata blanca, ¿no? De lo que tanto hemos hablado, que se ha intentado como derruir ese paradigma de decir solo hace ciencia quien investiga química, física, matemáticas y demás. Y justamente quisiera mencionar que han sido muchas las mujeres feministas que han estado en las ciencias sociales, que han empujado la ruptura de este paradigma, obviamente de la par con muchas otras tipos de teorías, pero son ellas las que han roto y han dicho, las arqueólogas, las abogadas, las comunicólogas también somos científicas, y justamente es una impronta del feminismo también hacerlo. Incluso fíjate que el feminismo y esta línea de investigar y visibilizar a las científicas se debe a las científicas que trabajan en el área social. Mucho antropología, ¿no? Exacto, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, hoy se reconoce mucho, como dices tú, a esta científica de la bata blanca, que está en el laboratorio, ¿no? Que tiene como ciertos estereotipos, y no, o sea, al final entonces también hay que yo tengo romper una eso. duda, yo tengo una duda. Adelante. Entonces, por ejemplo, la nueva rectora de la UNACH, la arqueóloga De la UNICACH. de la UNICACH, perdón, Fanny, ¿se le considera científica? considerada? Por supuesto, claro. es una Sí ha hecho científica. investigaciones que yo sé que sí. Y por ha supuesto que publicado, sí. claro, por supuesto, es una Ha científica. aportado Aparte que, conocimiento. bueno, Científica social. Yo lo veo en el sentido de que su aportación a la humanidad sobre la historia de la antropología al descubrir la Reina Roja, en ese sentido, Claro. yo la vería como una científica, ¿no? O sea, no sé si después ya escribió algo referente a Sí, eso, sí, sí. pero su aportación a la sociedad. a la vida de la historia de Palenque, creo que ha sido importante. Entonces, pues esa era mi duda, que ya me aclararon. No, y claro que ahí sí hay como una deuda histórica de la escuela, porque esto que ustedes señalan, de que, bueno, a ver, si yo estudié, se me ocurre arqueología, ¿qué referente tengo de una mujer en la arqueología?
O si estudié comunicación, ¿qué referente tengo de una mujer que haya hecho aportes a temas y vamos a cualquiera, periodismo, química incluso, No biología, arquitectura, bueno, hay que rascar todas las carreras, como si nunca hubiéramos existido, bueno, es un borrado de las mujeres, ¿no? Pero eso se llama precisamente, esa es la parte que nosotras, y por eso está el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia, porque tenemos que poner en la mesa que sí hay mujeres que han hecho ciencia, y que hay historias, incluso allí, historias muy interesantes, pero sobre todo en el campo de la ciencia experimental, porque ahí es donde destacan pues mucho los temas de los Nobels, ¿no? Que reconocimientos. Bueno, pero ¿por de qué premios mujer Nobel. y la niña? O sea, ¿por qué? Porque, te voy a decir algo, como son tan pocas, de cada 10 personas que hay en el mundo haciendo investigación, solamente 3 son mujeres. Uf, qué dato. Entonces, el 30% de la población, además de ¿dónde? que estas carreras, en todo el mundo, además de que en estas carreras, voy a hablar ahora de ciencia experimental y ciencia exacta, que donde les decía que la brecha es más profunda. En estas carreras, pues casi siempre, yo estudié ingeniería química. De 25 personas en el aula, nada más éramos 5 mujeres. ¿Y cuántas mujeres terminaron? Nada más terminamos 3 y nos segregaban. O sea, eran un campo que decían, bueno, es que la ingeniería es cosa de hombres, pero tiene que ver con los roles y los estereotipos que se han establecido alrededor de las mujeres. Entonces, ¿y por qué la niña? Esta idea de la niña es para vindicar eso y romper el esquema de que las niñas puedan y quieran estudiar Ciencias, porque luego queremos las más niñas científicas. Exacto, porque luego las niñas piensan que ese no es un campo para ellas, porque pues nunca se han visto reflejadas. Por ejemplo, aquí traje unas fotos de científicas, ¿no? Que podemos enseñar. Por ejemplo, aquí tenemos a Katsuko Saruhashi, ¿sí? Que es una geoquímica, más allá de Marie Curie, que era lo que me comentaba ahorita tras cámaras mi querida Paulina. Me dice, ¿por qué no está aquí Marie Curie? Porque diría una amiga muy querida, la dejemos descansar en paz, porque es la única que siempre se menciona en todos los libros, ya hizo mucho. Claro, inventó los rayos X, pero hay otras mujeres científicas, y mira, esta foto me encanta porque lo que tú decías, esta es la clásica de la bata blanca. Y hoy estaba dando una plática a niños y a niñas, y les cuento aquí, querido auditorio, que me encantó cuando yo les decía, bueno, acá, y yo no llevo la bata, precisamente por eso, porque si no, la bata hace que los niños y las niñas piensen la bata, la aburrida, la de lentes, la pasada de moda, y la intelectual. Mi niñez. Ay, no, qué horror, la ñoña, no quiero estudiar ciencia, ¿no? O sea, yo les decía, no, la ciencia no es, le dije, ¿acaso las científicas? Le dije, pues somos aburridas, y me encantó una niña que dice, ya ves así, ¿no? Dice, algunas sí. Ah, bueno, le dije, sí, es más bien, la ciencia no es aburrida. No. Las personas han Yo hecho. creo que es la forma en cómo lo dan. Ese ¿no? es otro elemento. O también son gustos. A ver, yo, o sea, recordando un poco a mi niñez, a mi infancia, porque desde niña, de alguna forma, desde niña o desde niño, bueno, en este caso las niñas, que estamos hablando de eso, te vas perfilando en tus gustos, ¿no? También tiene mucho que ver la influencia que puedas tener de tu madre o de tu padre. Claro. Eso sin duda. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el tema de la historia, o sea, la matemática, ciencias naturales me caía re mal, o sea, física ni se diga, o sea, no eran materias que a mí en lo particular no me gustaban, pero me encantaba la historia, me encantaba la geografía, eran los temas que más, y no tuve tampoco una influencia, porque por ejemplo tu hija, que tú que eres ingeniera química, académica y demás, quizá tu hija puede tener, independientemente de sus gustos, una influencia, puede ser, no siempre, y bueno, también creo que tiene que ver cómo lo dan, pues, o sea, creo que también la forma de enseñar en algún aspecto debe de cambiar, porque hace aburrido o hace que a los niños y a los niños no les guste, y quizá por eso también haya menos personas científicas, de por sí no hay tantos hombres científicos, menos mujeres, ¿no? O no lo ha habido. Y también es este tema de no hacernos espejo, ¿no? No veo a otra mujer, yo siendo niña, a otra mujer mexicana en mi contexto, de mi color de piel, de mi propia cultura, que haya alcanzado
digamos, un premio Nobel como escucho, ay, Einstein, Bueno, ay, nuestra Isaac presidenta, Newton, Claudia Sheinbaum, ay, es ahora, científica. pero Claro, estamos sí, hablando ¿no? de un 2025, o sea, yo fui niña hace un rato, y bueno, en la vida había yo escuchado que una mujer se le premiara por haber descubierto el átomo, la célula, en fin, tantas cosas, y sí que lo hemos hecho, y no se ha reivindicado, y eso es como la falta de espejo, que cuando eres niña te impide soñar con poder hacerlo un día. Pero ¿no? aquí hay un dato bien importante, que también por eso es importante celebrar el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Nuestras amigas historiadoras, feministas, que también son científicas, sociales, han descubierto, por ejemplo, que en el caso del DNA, que es una base súper importante para poder, para los genetistas y las genetistas, el premio se lo llevó Watson y Crick. Sin embargo, la fotografía que reveló cómo era la estructura del DNA la hizo Rosalind Franklin, que era una química cristalógrafa, a quien nunca le dieron ningún mérito y le sustrajeron esa fotografía. Ellos redactaron el artículo, lo publicaron y fue como si fuera de ellos. Bueno, si hablamos de eso, hay muchas historias que sabemos de mujeres, no solamente científicas, sino artistas, escritoras muy famosas que estaban casadas también con artistas, con escritores, que tenían como de alguna manera hacían lo mismo y que en esa época ellas no podían firmar con su nombre y firmaban ellos, e incluso hay una historia de un premio Nobel que es real, que ella era la que escribía los libros, pero pues él lo publicaba con su nombre y el premio Nobel se lo dieron a él, bueno, no recuerdo cómo se llama la persona, pero entonces hemos sido borradas de la historia. Bueno, de hecho, la escultura del beso, que es tan famosa, la escultura del beso tan famosa, pues se dice en la historia, es que realmente la escultura era de ella. No recuerdo ahora al escultor tan famoso del beso, pero que en realidad era una escultura de ella. Y no es que no hayan existido, yo creo que justamente las historiadoras, sobre todo feministas, que se han encargado de investigar, porque ha habido una invisibilización, y rápidamente les digo, se los contaba a ustedes en mi primer día de clase de maestría, cuando hacía una cronología el doctor de la historia de los derechos humanos, borradas totalmente las mujeres, pero no contaba con una feminista ahí, y que yo dije, bueno, Entonces, creo que ha faltado también investigar o escribir más, sobre todo investigar, porque yo te aseguro que si le buscamos vamos a encontrar a más mujeres científicas que fueron las que descubrieron tantas cosas en la vida para que hoy la vida sea más fácil y que están en nombre de otras personas, hombres. Y que se ha venido vindicando, hoy te decía en la charla, y me encanta que las nuevas generaciones ya vienen como con más información. Hoy que pregunté, ¿saben quién descubrió la bomba atómica? Te digo, en esta charla de divulgación con niños y con niñas, y un niño me dijo, la esposa de Albert Einstein, porque ella era la que hacía todo y él nunca le reconoció nada. Y a mí me encantó. Pero no sabe el nombre. No, pero me encanta. Pero ya ubica, ya ubica que había una mujer. Detrás. Y ahí viene el libro, por ejemplo, también de Rosario Castellanos, digo, claro, por excelencia, de mujer que sabe latín, no tiene marido ni buen fin. Y es porque hubo una forma de que trataron de frenarnos para incursionar al campo de la ciencia. Y el idioma en el que se publicaban los papers o las investigaciones era el latín. Y el latín era un idioma que no se le enseñaba a las mujeres. Claro. Y entonces muchas mujeres que querían publicar hacían eso que tú dices, querida Pau. Le decían a quien sabía y ellos que les hicieran la traducción y ellos publicaban diciendo que eran sus investigaciones. Entonces, sin duda, yo creo que un día como este es importante, porque también es parte de la lucha feminista. Porque si está en la mesa es porque las mujeres hemos estado insistiendo y diciendo, no es que seamos nuevas, pues. Claro, y por eso es importante los roles y los estereotipos papás y mamás. Así es. Por eso es importante que desde niños y niñas, sobre todo a sus hijas, que les compren juegos, que no estén estereotipados, que ha sido tradicionalmente para mujeres. Ya basta de eso, que ¿no? las niñas sepan que pueden ser doctoras, científicas, ingenieras, químicas, o sea, presidentas. Pues. O sea, el niño y la niña, tanto niña como niño, pues no debe haber esa desigualdad en ese sentido.
Y creo que, digo, no sé desde cuándo se celebra o se conmemora esta fecha. Desde hace 10 años. Desde hace 10 años no tiene mucho, pero sí es muy importante y que se conmemore siempre a lo grande y que en las escuelas también, no sé si en las escuelas hacen mención o hacen un evento o algo, porque de alguna forma las niñas tienen que cambiar su visión. También mucho tiene que ver lo que pasa en la casa, cómo son los roles y los estereotipos, en la escuela. En la escuela, que es algo básico. A veces a lo mejor en la casa, pues desafortunadamente hay una familia tradicional patriarcal, pero si la escuela hace la diferencia, pues la niña se puede llevar otras ideas. No lo sé, pero sin duda alguna esta fecha es importante. Y hay un dato importante que nada más quiero comentar, que también hay denuncias según los últimos datos e investigaciones que ha hecho la ONU respecto a este tema, de que las mujeres que estudian ciencia han sido acosadas sexualmente, la mayoría, en los espacios escolares. ¿Por qué? Porque como es un espacio que históricamente ha sido ocupado por hombres y donde solamente hay hombres, ¿sí? También esta parte de la escuela, Paulina, es fundamental. Vivimos, y yo me asumo, cuando yo estudié ingeniería, viví violencia en razón de género, viví acoso sexual, viví segregación. Literalmente casi me decían que por qué yo estudiaba ingeniería, si esa era una cosa de hombres. Entonces la escuela juega un papel fundamental y por eso es importante que también las escuelas, y sí hacen eventos. Sí hay eventos, pero hay que llamar tanto a los chicos, a las chicas, a los profesores, a las profesoras y hacerles entender que para llegar a esta igualdad sustantiva de la que habla nuestra presidenta, que podemos tener acceso a iguales oportunidades, tenemos que trabajar con estos cambios de idea. Sí, justamente retomar un poco las ideas de lo que estamos hablando en el programa. Es fundamental que no se lo dejemos a la escuela. También tenemos que participar como sociedad, como comunidad y sobre todo como formadores y formadoras de los núcleos familiares en cambiar este chip. Ya basta de querer estereotipar los juegos, los colores, los olores. Tú no juegues eso porque es de niños, tú realmente no hagas eso porque eres de niñas, ¿no? Yo continuamente lo veo en las escuelas. Yo tengo 2 hijas chiquitas que van en primaria y bueno, parece que ya lo habíamos superado y de nuevo es el rol de tú no juegues esto porque eres niña, tú aprende esto porque eres niño. Y dices, bueno, el día de mañana, ¿cómo entonces esperamos que las mujeres entren en las universidades de las ingenierías a querer estudiar algo que desde chiquita te dicen que no? Y ya, digo, casi nos vamos, pero antes de irnos me gustaría, porque ya nos dieron aquí la seña, me gustaría decir algo importante que tiene que ver con esto, que es el tema de los salarios, y a mí me extraña, o sea, quizá porque yo vivo en un mundo paralelo en donde pienso completamente diferente, pero todavía hay muchas personas, incluso generaciones jóvenes, que, o sea, creen fervientemente que no deben de ganar lo mismo las mujeres que los hombres. El otro día yo juego tenis y yo debatía con un compañero en particular que es más joven que yo, no sé, le llevaré como 15 años, y debatíamos el tema de los pagos de los jugadores hombres y jugadores mujeres, no solamente de fútbol, sino de otros deportes, pero en ese momento estábamos hablando del tenis. Entonces ellos decían, es que ¿por qué les van a pagar más a las tenistas mujeres si los tenistas hombres juegan más sets? O sea, se esfuerzan más, entre comillas, ¿no? Entonces, es una discusión que aún se tiene, y lo mismo hablamos, lo pongo como ejemplo, porque en la ciencia y en todas las materias se ve, pues, o sea, cómo todavía los salarios siempre son mayores para las mujeres, aunque hagan el mismo trabajo, perdón, para los hombres, aunque hagan el mismo trabajo. Y en estas áreas es donde se paga mejor. Y esa es una cuestión que me parece importante mencionar. Sí. En el mercado laboral, en el mercado laboral, las carreras mejor pagadas son las que les llaman STEM, por sus siglas en inglés: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y es donde hay menos mujeres. Entonces esto quiere decir que a nosotros nos directamente en la economía. Exacto. Además de que se considera como espacios de estatus, de reconocimiento público, ¿no? Y algo que sí quiero comentar también, me parece importante, es que esta carga androcéntrica en la ciencia es
que en la ciencia no solamente es el hombre de bata blanca, sino es el hombre blanco de bata blanca, y además de blanco, como la ciencia tiene esta mirada eurocéntrica, no solamente androcéntrica, porque se dice que el mejor conocimiento se genera en Europa, es el hombre blanco de bata y con recursos económicos porque puede pagar una matrícula en Harvard o en una universidad de Cuando la Inglaterra. ciencia y la investigación está en todos lados. Mira, por ejemplo, los honoris causa. ¿Cuántos hacemos una investigación aquí en Chiapas, sin irnos tan lejos? ¿Cuántos hombres han recibido un honoris causa? ¿Cuántas mujeres lo han recibido? Por ejemplo, la máxima casa de estudios, que es la UNACH, ¿cuántas rectoras han habido? tenido Ninguna. En la historia. Hoy, en Ya, 2024. por favor, rompamos ese techo de Entonces, cristal. todavía no lo hay y tú dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible que siendo 2024 con la igualdad sustantiva, con una presidenta mujer, que se ha roto uno de los techos principales número uno que tenemos en México, que es la presidencia de la República, pero no hemos podido romper otros techos de cristales que están abajo de esos? Entonces, nos falta mucho todavía. Compañeras, ya nos tenemos Hay mucho ir. que luchar, pero qué bueno que existen días tan importantes para reivindicar este tipo de luchas, para visibilizar a las mujeres y a las niñas en la ciencia. Qué bueno que pudimos hablar de esto. Es muy importante que en casa sepamos también que existe una conmemoración especial para que entonces las niñas, las mujeres de la casa puedan saber que pueden estudiar lo que quieran, ¿no? Lo Así que es. quieran, y que qué bueno, yo celebro que tenemos presidenta y que además es científica, ¿no? Nos vemos. Gracias. Muchas al gracias 7. por escucharnos, Gracias, por el producción. 7. Gracias, Cuídense Luis. mucho. Chao.